diría que en ese mundial de alguna forma pareció como un ritual colectivo, algo colectivo espiritual. Para nosotros Maradona es un dios y tratamos de tenerlo como tal. No país que transforma jogadores em deuses, a seleção tem uma relação diferente com o além. La plata es mucho más mística. Cuando llegó Bilardo, esto tomó mucha más fuerza en la ciudad. Chamaram um padre para rezar uma missa para tirar a maldição. El fútbol, de cierta forma, para el argentino es una salvación. Es como una luz en la oscuridad. E o Pelé já veio até Buenos Aires para entender isso melhor. Na Argentina, os jogadores viram santos, maldições duram décadas e mudar de lugar no sofá durante um jogo pode custar um título. Parece exagero, mas algumas dessas crenças fazem parte da forma como muita gente vive o futebol por aqui. E talvez isso faça sentido num lugar onde futebol, política, religião e identidade são uma coisa só. Nada mais argentino que futebol e política. A gente está andando aqui por Buenos Aires e do nada a gente se deparou com um protesto contra o Milei. Além das reivindicações políticas, os elementos de futebol ali eram claros. Se na maioria dos lugares o normal é não misturar esses assuntos, aqui isso é impossível. El fútbol, de cierta forma, para el argentino es una salvación. Es como una luz en la oscuridad. Yo creo que en Argentina se vive desde lo emocional. El humor del argentino cambia, depende del resultado de un partido. Y sí, esto de que se endiose a los jugadores es algo muy normal. Yo creo que es una forma de sentir que somos responsables también de algo de lo que no tenemos capaz todo el control. Como las cábalas. Como las cábalas, exactamente. Son religiosas acá las cábalas. Vamos a decirle cariñosamente que son religiosas. Todos tienen sus cábalas. Hasta los menos supersticiosos te van a decir no, 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 pero siempre algo vas a encontrar. As cábalas são pequenos rituais que os torcedores repetem buscando passar sorte para o seu time ou seleção. Algo que dá pra gente comparar com as famosas mandingas no Brasil. Só que enquanto pra gente isso é algo só curioso e até engraçado, pro argentino isso é papo sério. Eu tô aqui há 4 anos. No Brasil eu sou ponte pretano, eu sou de Campinas, né? E quando eu cheguei aqui eu falei, bom, eu preciso torcer para um time grande, né? Parar de sofrer um pouco e vim pro estádio do Racing. O segundo jogo que eu vim aí eu fui na Popular e aí eu me apaixonei. E todo torcedor argentino tem alguma cábala, alguma coisa. Los mates nunca pueden faltar en un partido. Yo creo que si me falta el mate en un partido ya estoy condicionando el resultado. O Costas mesmo, né? Ele tem um ritual que ele faz ali com o terço dele. Acho que ele tem uns 3 terços diferentes. E a gente tá aqui agora no Eurocilindro, né? Ele tem uma história bem peculiar. Na verdade, o Racing vinha ganhando coisas, né? E o Independiente, aparentemente os torcedores falaram que iam amaldiçoar o Racing, que iam enterrar 7 gatos no estádio. E o Racing não ganhava, a galera começou a acreditar, porque né, um time que tá ganhando tudo, de repente para de ganhar. Tipo, décadas sem ganhar nada. Foi bastante tempo, acho que foi mais de 20 anos sem ganhar nada. E aí chegou uma hora que eles falaram, bom, a gente precisa ver desenterrar esses gatos. Desenterraram acho que 6 gatos, alguma coisa assim, mas o Racing continuava não ganhando. Tem muita gente que fala que o último gato estava enterrado debaixo de um determinado gol. Ali é onde perdia pênalti. Ortega, el arquero, Pereira. Chamaram um padre para rezar uma missa para tirar a maldição. Yo que no era creyente, estoy sintiendo que el mal se está yendo de esta cancha. Algo mueve mis piernas, algo hace temblar el estadio. Satán está siendo erradicado. La gente con la procesión, esto es conmovedor. Padre, una parte de Dios es de Racing. Mira, parece que no es muy fanático porque no gana nunca. Depois do exorcismo, voltou a ganhar. Pode ser uma coincidência, mas pode ter também alguma coisa por trás, alguma energia. A gente nunca vai saber, né? Nesse dia, o Racing ia disputar as quartas do Apertura contra o Rosário Central. E eu decidi colar com o Alê em um bar onde a torcida costuma se reunir quando tem jogos fora de casa.
Entre as nossas conversas, o Ali me contou que a própria torcida do Racing tem fama de dar azar ou mufa pro clube. Se é verdade ou não, é mais uma das coisas impossíveis de se dizer. Mas naquela noite, o Rosário Central virou o placar na prorrogação e mais uma vez acabou o sonho do lado azul de Avellaneda. Aos poucos, começou a ficar claro que na Argentina essas histórias não são só lendas ou parte do folclore, mas algo que os torcedores vivem profundamente. E algumas cresceram tanto que deixaram de pertencer só aos argentinos e acabaram entrando no imaginário do futebol do mundo todo. Nain, estamos en La Plata. Es una ciudad más mística que Buenos Aires, ¿no? Sí, La Plata es mucho más mística por todo este tema del fútbol, sobre todo más en estudiantes, que el tema de la mística lo tenemos muy arraigado nosotros. Quiricocho nace en los 60, también muy nuestro, cuando Bilardo se da cuenta que esta persona, cada vez que se presentaba a un entrenamiento, se lesionaba un jugador. Hasta que Bilardo se dio cuenta de esto. Dijo, no, flaco, acá no vas a estar más. Empezó a mandarlo a ver los partidos y los entrenamientos de los rivales, como una forma de mandarle la mala suerte. Él los obligaba a saludarlo uno por uno a los jugadores, como para así dejarle la mufa. Se volvió una cábala esto, se expandió por todo el mundo y se hizo parte del folclore de Argentina. Te diría que del fútbol argentino. Alguien grita Quiricocho y no sabes cómo, pero la pelota no entra. Hasta hoy dicen Quiricocho en el estadio. Sí, sí, creo que no se va a ir nunca eso. Cuando llegó Bilardo esto tomó mucha más fuerza en la ciudad. Fue creo que el que más impuso las cábalas en el club, en los jugadores. Los jugadores en el 86, el plantel justamente de Bilardo, ¿qué hicieron? Para concentrar, como México se juega en altura, ellos decidieron ir a concentrar a Jujuy, justamente a Tilcara. Y en una de las fiestas le contaron de la Virgen de Tilcara. Le dijeron justamente esto de que si uno tiene fe, si uno tiene confianza, la Virgen cumple. ¡Se va solo! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Campeón del mundo! Claro, cuando uno pide algo y promete algo, si eso se cumple, uno tiene que cumplir la promesa. Se habla de que Bilardo prometió al cura que iba a volver hasta de rodillas si era necesario. Pero bueno, ganaron ese mundial, no volvieron a Tilcara, vino una racha floja para Argentina, hasta que sí volvieron y bueno, terminó en ese feliz 2022 para nosotros. Los campeones del 86 llegaron a Tilcara, ahí están saludándose con quienes habían sido sus sparring. Y estamos en Tilcara. Este año esperemos volver a salir campeones como en el 87. Bye bye Messi, bye bye Di Maria, olá. Uma coisa que eu lembro muito bem é que a Argentina perdeu o primeiro jogo da Copa do Mundo e dia seguinte parecia um velório. E a galera foi com fé, mas acho que nada assim, com aquela acreditar mesmo, não, esse ano é nosso, né? É mais a fé é o que fica, né? Yo te diría que en ese mundial, de alguna forma pareció como un ritual colectivo, algo colectivo espiritual. Se reunieron toda Argentina y ¿sabes? Aparecieron las brujas, que usaron mucho, sobre todo la ley de la atracción, la manifestación. En la tele, yo me acuerdo, muchos teníamos la tele con algunas velitas, alguna estampita, acá usamos mucho de estampitas de los jugadores. Eso como para mandarle buena onda a nuestra selección, sobre todo a Messi y al Dibu. Creo que la Copa fue la salvación o un grito de alivio para lo que nosotros necesitamos. Veníamos de una pandemia arrasadora, se había perdido a Diego, veníamos de demasiados golpes como argentinos y ganar el Mundial para nosotros fue ese grito de alivio que necesitábamos nosotros. Tenemos también una figura muy importante para todos los argentinos que es Diego Maradona. Cuando hablamos de esto es difícil también decir dónde empieza el jugador, la persona, el Dios. Para nosotros Maradona es un Dios y
tratamos de tenerlo como tal. Formó parte de la identidad del país. No tenía una autocensura, él no tenía miedo a lo que podía venir. Y lo que siempre destaca el argentino es que Maradona representaba la voz del pueblo. Maradona decía lo que pensaba a nivel político sin importarle nada. El mejor gol, según muchos de Inglaterra, que nos habían matado a muchos chicos en las Malvinas, ¿no? Una guerra absurda. Y bueno, entonces era como pagarles un poco a los ingleses a nivel deportivo y a nivel humano, porque quizás hasta los ingleses que lucharon no tenían tanta culpa, sino los del poder, que quieren una guerra para decir que son más fuertes, pero lo único que hacen es mandar atrás de un escritorio. Esto es lo que más me jode, ¿no? Creo que no hay un equipo argentino que en su cancha no tenga una bandera sobre las Malvinas, ni que le haga un reconocimiento a las fechas importantes, a los caídos y a los que volvieron. Se hacen todo el tiempo eventos pre-partido, en el entretiempo, porque para nosotros es relevante eso. Y es relevante demostrar que nosotros seguimos creyendo, porque lo creemos, son nuestras. O futebol argentino é diferente, muito porque ele não é visto só como um esporte. Na Argentina, o futebol é arte, política e religião. Tudo isso ao mesmo tempo, numa mistura em que às vezes fica até difícil entender onde uma coisa termina e a outra começa. Aqui, quando se fala do Diego, fica claro que muito mais que seus gols, foram suas características mais humanas que o transformaram em um deus. Cada jogo é uma oportunidade de se manifestar. Cada camisa representa muito mais do que um time. Nessa viagem eu ouvi muitas histórias místicas, algumas mais fáceis de acreditar do que outras, e nenhuma delas pode ser comprovada. Talvez tudo seja apenas coincidência, mas isso é só para quem acredita nessas coisas.